Su palabra, donde vamos a estar meditando el día de hoy. ¿Por qué no me acompaña a abrir sus Biblias allá en Colosenses? Carta a los colosenses, a una iglesia en Colosa. ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor a través de esta carta? ¿Qué es lo que quiso decir hace tiempo? ¿Y cómo podemos nosotros poner en práctica ese mensaje? Vamos a verlo en esta hora. Ya oramos, pero vamos a orar una vez más, que el Señor nos hable a través de su palabra, que nos dirija, que sea de bendición para nosotros. Incline su rostro y vamos a orar. Damos gracias, Señor, porque tú nos hablas todo el tiempo, nos llamas la atención, nos exhortas, nos corriges, nos hablas con amor, nos hablas, Señor, como solamente tú puedes hacerlo, de formas sobrenaturales o de formas que no lo esperábamos. Quizás no en medio de una zarza, quizás no con un rayo de luz, pero nos hablas a través de tu palabra a nuestro corazón, a través de tu palabra. Gracias en esta hora. Permítenos abrir nuestro corazón, abrir nuestro entendimiento, que podamos, Señor, tomar ese mensaje que tú has puesto ahí en tu palabra para nosotros y que podamos darte gloria y honra a ti, como solamente tú lo mereces. Y que quites, Señor, tú quites y reprendas toda acción, toda acechanza del enemigo en nuestra vida. Quizás es parte del crecer en nuestra vida cristiana, pero a nosotros no llegará, porque tú eres nuestro escudo. Tú eres nuestro escudo, Señor. Queremos estar en tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, pues allá en la carta a los Colosenses, capítulo 1, habla el apóstol Pablo. Esa carta fue escrita, según los estudiosos, entre el 57 y el 62 después de Cristo, entre ese periodo, 57 y 62. 5 años. Entre esos 5 años, ahí está la fecha exacta en la que el apóstol Pablo escribe esta carta. Muy bien, vamos a leer del versículo 3 al 9, pero nos vamos a centrar en la enseñanza de esta hora, de esta mañana, está en el versículo 9. Vamos a leerlo todos juntos, puestos sobre sus pies, con mucho amor, con tranquilidad, sin que nos correten. Y dice así: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios, en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pueden tomarse lugares, hermanos. Vamos a basarnos en el versículo 9. Por lo cual también nosotros, es una respuesta del apóstol Pablo a los hermanos que están en Colosas. ¿Por qué? Pablo, desde el día que oye que en la iglesia de Colosa los hermanos tienen amor por ellos y su fe es verdadera, no cesa de orar por ellos. ¿Se dan cuenta que estos hermanos tenían una fe verdadera? Vamos a ir poco a poco viendo
tres cosas que esta porción nos habla de la Escritura, que son para nuestra vida, para que nosotros no seamos movidos de nuestra fe, para que nosotros podamos buscar, vestirnos y padecer. Esos son el fin de este mensaje. Muy bien, dijimos que este mensaje fue escrito entre el 57 y 62 después de Cristo. ¿Saben una cosa? Durante la historia, en muchas épocas, incluso ahora, actualmente, la iglesia ha sido perseguida y esta vez no era la excepción. Hay persecución física donde hay agresión, hay espadas, hay machete, hay golpes, como lo que hacía Pablo, ¿no? Antes, que iba y dice que asolaba las iglesias. Pero hay otro tipo de persecución, de gente que se infiltra en la iglesia y que comienza a hacer alborotos, que comienza a dejarse llevar por otras corrientes y comienza a dividir las iglesias, comienza a separarlas y poner una postura y otra postura. También hay ese tipo de persecución. Y en nuestros días, la tecnología, los medios de comunicación y muchas ideas que nos rodean también nos persiguen. La idea de que podemos tener una vida hipster con Dios, moda, todo bien cool, artefactos, tabletas, computadoras, la música a otro nivel que antes no se podía hacer porque no habían los equipos, ¿no? Pero hay también ideas que nos están persiguiendo, ¿sí? Ahora, tampoco digo que todas las ideas son malas, no, desde luego que hay ideas buenas e ideas malas, pero estamos hablando de una persecución. Muy bien, a ver, entonces vamos a nuestro versículo, dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. ¿Qué escuchó Pablo? ¿Qué escuchó? ¿Por qué? ¿Cuál era su razón de orar? Pablo oraba por los hermanos en Colosas porque ellos tenían amor por ellos. Y Pablo en gratitud oraba por ellos, pero también por su vida, para que su vida no desmayara. Podemos decir entonces que aunque nosotros tenemos una vida de fe, una vida que nos lleva continuamente a hacer cosas que le agradan a Dios, necesitamos también estar en oración. No podemos estar por ahí y decir: pues ya llegué a este nivel espiritual, ahora me voy a sentar y voy a esperar que los demás me alcancen. No es así. Pablo está orando por personas que tenían amor y fe verdadera, porque todos necesitamos estar orando. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Qué es lo que Pablo quiere enseñar? Hay siempre principios que a veces parece que no los vemos, pero ahí están. Ahorita vamos a verlo. Dice a continuación: y pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad. ¿Voluntad de quién? De Dios, no de los hombres, voluntad de Dios. Entonces Pablo está orando, pero se dan cuenta que esta iglesia comenzó a reunirse y tenían amor y estaban fundamentados en la doctrina de los apóstoles, pero la oración de Pablo va mucho más allá de comenzar a congregarse, de comenzar a orar y sentir amor por los demás, porque siempre al principio es fácil. Bueno, no todo, pero siempre al principio es fácil. La emoción, te sientas, saludas a tu hermano, vas por la calle, eres amable, pero comienzan a pasar los días, comienzan a pasar los meses, y entre ese lapso de tiempo comienzan a haber situaciones difíciles, situaciones como enfermedades, críticas, comienza a haber separación. El Hijo de Dios no vino aquí para que todos por su causa se unieran, sino que Él vino a poner en división a los padres y a los hijos. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Jesús es causa de división. ¿Por qué? Porque las barreras mentales o espirituales que hay en las personas
no los dejan que estén cerca de Dios, no los dejan que lleguen al conocimiento de la voluntad de Dios. Más adelante dice, de su voluntad en toda, repitan conmigo, ahí, vamos al versículo 9, dice ahí, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia, ¿qué? Espiritual. ¿Se dan cuenta que esto nos pone a punto y aparte del mundo? Sabiduría e inteligencia, pero no cualquier inteligencia, espiritual, que viene de Dios, que no podemos, un ejemplo, digamos que hay una línea así, es una conexión directa de Dios y nosotros, pero si nos ponemos a buscar a los lados, no podemos encontrar esa conexión entre todo lo que ya hay aquí en la tierra, porque eso solamente viene de Dios. Entonces, continuamos, es punto y aparte del mundo. Bueno, tengo un problema aquí. Problemas técnicos con el audio. Vamos a cambiar de micrófono. Entonces, Pablo comienza. Bueno, sí, gracias David. Que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Bueno, ¿para qué? ¿Para qué quiere eso Pablo? ¿Cómo se muestra el comprender la voluntad de Dios? ¿Cómo se muestra para nosotros? ¿Cómo podemos comprender la voluntad de Dios? Esto, aunque no lo crean, esto nos arroja directamente al Sermón del Monte. El Sermón del Monte, donde es una gran cantidad de enseñanzas. Pero antes de eso, vamos con nuestro primer punto, que es buscar. Para llegar al conocimiento en sabiduría e inteligencia de la voluntad de Dios, necesitamos buscar. Repita conmigo, buscar, buscar. Vamos a Colosenses 3, versículo 1. Así que busque, Colosenses 3, versículo 1. Lo primero es buscar. Sí. Vamos a leer juntos, dice. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Lo ven? Lo primero es buscar. ¿Qué vas a buscar? El ejemplo que decíamos, no vamos a buscar a los lados, no vamos a buscar en la tienda, en la ferretería, en la farmacia, con los doctores, no vamos a ir a buscar al tío que, no sé, es carpintero, albañil. No. Vamos a buscar las cosas de arriba, ¿ya ven? No es a los lados, es arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. De donde viene todo. Hace rato leí que Él está sobre todo y Él es el todo de todo y que todo subsiste por Él y en Él. Entonces Dios es el todo de todo.
Entonces, ¿dónde vamos a buscar? ¿Con otra persona? No, con Dios. Recuerden que nuestro objetivo es llegar a la sabiduría y el entendimiento de la voluntad de Dios. Entonces, número uno, tenemos que buscar. ¿Qué vamos a buscar? Colosenses 3:1 dice que debemos de buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y es que es fácil desenfocarnos, es fácil dejar de buscar a Dios. ¿Por qué digo que es fácil? Todos dicen que es difícil buscar a Dios, pero no es difícil tampoco. Nada más que lo fácil siempre nos aparta de Dios. En la semana teníamos un estudio acerca de en el libro de Éxodo, donde Israel sale de Egipto y dice que los llevó por un camino largo para que no se arrepintieran cuando vieran que venía la guerra hacia ellos, para que no quisieran regresarse luego, porque estaba cerquita, ¿no? Entonces los llevó por un camino largo, diferente, dar la vuelta. Y en ese camino ellos fueron aprendiendo continuamente con Dios lo que le gustaba, lo que no le gustaba, lo que Él premiaba, pero también lo que Él aborrecía. ¿Recuerdan cuando llegaron a un cierto lugar y comenzaron a tomar mujeres de ese lugar los hombres? Y para quitar el pecado, ¿qué hicieron? ¿No? El Señor tuvo que consumirlos, porque era algo que no le agradaba. Nosotros también nos desenfocamos fácilmente con las cosas de allá afuera, con nuestros problemas en lo personal. Hay muchas cosas que hacer siempre. Y a veces el estrés llega aquí y como que ya uno no ve claro, dice, ¿no? Por ahí. Pero no es así. Debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Vamos ahora al segundo punto, que es vestirnos. Colosenses 3, del 10 al 13, también nos dice que debemos de vestirnos. ¿Vestirnos de qué? ¿Cómo vestirnos? Repita conmigo, debemos vestirnos. ¿Debemos qué? Vestirnos. Primero debemos qué? Buscar. Y ahora debemos qué? Vestirnos. 10 dice así: y revestido del nuevo, el cual no conforme a la imagen que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo de todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, ¿qué dice? A ver, léanlo ustedes. La segunda parte del 13 dice: ¿se dan cuenta? Todo nos apunta hacia Cristo. Y sí, primero vamos a buscar, pero ahora tenemos que vestirnos. No vestirnos de lo mismo que todos los días o de lo que ya pasó. Saben, este mensaje creo que ya conocemos nosotros las cosas que debemos de hacer ante Dios para estar bien con Él. Pero ¿qué hay de cuando nos olvidamos? ¿Qué hay de cuando le decimos, mañana lo hago? A mí me ha pasado. Son riesgos que uno corre. ¿Qué hay de ir por la vida y de repente, de un momento a otro, cambiar de enfoque? Preocuparnos más por lo que nos hace falta o lo que queremos conseguir. Preocuparnos más por la familia. No. Es que necesito estar con mi hijo, necesito estar con, no sé, mi tía. Debemos de vestirnos, revestirnos, dice ahí, ¿no? O sea, que ya nos vestimos antes y dejamos por ahí esa vestimenta que nos identifica con Jesús, nos centra en Él. Ahora debemos de volver a tomarlo. Si lo hemos dejado por alguna u otra razón, revestirnos.
Y aquí muy interesante lo que dice el versículo 11, el 3:11, dice, donde no hay griego ni judío. ¿Saben? Este era un problema en las iglesias, siempre, cuando comenzaron las iglesias. ¿Por qué? Porque los judíos decían que para ellos era la salvación. Y los griegos comenzaban a escuchar por Pablo y todo, pero los judíos tenían este celo, porque ellos son el pueblo de Dios. Y a veces había ese conflicto. ¿Recuerdan Hechos? Cuando en las mesas dice que no servían equitativamente y por eso nombraron 7 diáconos, para que los apóstoles siguieran enseñando y los diáconos se encargaran de servir, para que fuera equitativamente. Todos llenos del Espíritu Santo, dicen, ¿no? También el no tener nuestro vestido nos hace ver diferencias entre un lugar y otro con los hermanos, nuestros hermanos. Porque el mismo precio que pagó Jesús por mí, lo pagó por mi hermano. El mismo precio que pagó por mí, pagó por aquel que se está drogando por allá. ¿Sí? Si nosotros dejamos de vestirnos de gracia, de amor, todo esto lo echamos en un saco roto. Y por ahí hay casos, ¿no? De algunos que se olvidaron ya de plano y comenzaron una vida diferente, donde las personas comienzan a verlos y dicen, oye, ¿qué no tú ibas a la iglesia? Yo pienso que hasta a ellos les dará vergüenza decir, sí, pero ya no voy, ¿no? Entonces, o las personas que lo dejaron por un tiempo y ahora regresan, también reciben críticas, los juzgan y todo, pero eso no importa. Apenas vamos a continuación para ver lo que hay que padecer. Entonces, debemos de buscar primeramente las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y después debemos de revestirnos, vestirnos o revestirnos, volvernos a vestir. Entonces repita conmigo, debemos de buscar y debemos de vestirnos. No los escucho, Vamos con el punto número 3. Este sermón es práctico, muy rápido, porque ya lo sabemos. Vamos a Romanos 8, por favor, acompáñenme en sus Biblias a Romanos 8, versículo 16. Romanos 8, versículo 16. Y antes de esto, primero vamos a leer y después veremos una breve historia de Pablo. Dice así, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Qué quiere decir coherederos? Que Cristo es el Hijo y nosotros, Juan 1, ¿sí recuerdan Juan 1? Vamos a Juan 1, por favor, acompáñenme a Juan 1 y volvemos rápidamente. Juan 1, 12. Léanlo ustedes, por favor. Amén. Antes dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y comienza, ¿no? Más o sobre o aparte, por encima de esos que lo rechazaron. Todos los que sí le recibimos, tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces ahora somos hijos de Dios. ¿Jesús quién es? Hijo de Dios. Jesús es hijo de Dios. Entonces somos coherederos con Él. Tenemos parte en el reino de Dios. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Eso ya no me gustó. A veces esa es la postura de muchos. Dice que, y si somos hijos de Dios, oiga, y si somos, es como, ¿cómo decirlo?
si en verdad somos. Examinémonos nosotros mismos. Y si somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, ¿qué dice? Para que juntamente con Él seamos, ¿qué? Glorificados. Jesús ya fue glorificado. Recuerden que en Efesios 4 nos habla acerca de la medida de la estatura del varón perfecto. Y esa es la voluntad de Dios. Ya me adelanté. Sin embargo, nos cuesta aceptar la idea de que debemos de padecer. Porque hoy en día se levantan muchas enseñanzas, y esto lo digo con toda seriedad, ya fuera de ejemplos o de bromas. Hoy en día se levantan muchas enseñanzas que nos dicen que eres hijo de Dios, declara tu bendición. O lo que cantamos ahorita, ¿no? Que dice, y declararé que sobre toda mi generación arda este deseo que tengo yo. Sí, sobre nuestra generación. Pero ¿qué hay cuando decimos, yo voy a declarar para que mi familia haya bendición? Creo que estamos carentes del conocimiento y la sabiduría de la voluntad de Dios. Recuerden que en Colosenses habían hermanos que oraban, que tenían amor por Pablo, por los demás hermanos que andaban predicando. Y como les dije, al principio es bonito, todo alegre, todo contento. Pero a medida de que vamos creciendo, Dios tiene que probar nuestra fe, pasarnos por fuego para ser purificados como el oro. Y es lo que no nos gusta y por eso nos vamos. Por eso dejamos todo. Pero hay que padecer. ¿Saben qué significa padecer? Sufrir. Hace algún tiempo en un estudio de los hábitos de Jesús, veíamos que hay que celebrar. Es un hábito el celebrar. Sí, hay que celebrar, estar contentos, estar gozosos. Y nuevamente, ¿no? Gozosos. Pero ese no es el principal objetivo de Dios, que seamos gozosos todo el tiempo aquí en la tierra. Aunque Pablo decía que él se gozaba también en sus tribulaciones. Y vamos rápidamente a Hechos, por favor, antes de que caigan en tentación. ¿Saben a qué me refiero? Vamos a Hechos. Uno de sus padecimientos de Pablo. Hechos 16. Lo voy a leer rápidamente. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grande ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: esos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, ese se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro delante de las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: esos hombres, siendo judíos, alborotaron nuestra ciudad
y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. ¿Qué dice el 22? Lean ustedes. Recuerden, ellos iban a la hora, a la oración, perdón, a la hora de la oración. Iban a la oración, andaban haciendo y conocían la voluntad de Dios. Y aparte de conocer la voluntad de Dios, buscaban primeramente las cosas de arriba, donde está Jesús sentado a la diestra de Dios. Entonces, ¿qué dice que pasó? Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas. Esto no es nada más te rompo un botón, no. Las ropas de antes no tenían botoncitos, eran telas gruesas. Pero de la euforia con la que la gente se enojó, los azotaron y los llevaron a la cárcel. Esta enseñanza me gusta mucho, esta historia, pero solamente vamos a dejarla ahí. Entonces ellos andaban buscando vestidos, ¿sí?, de amor, pero tuvieron que padecer. Pero ellos eran conscientes. Ellos tenían sabiduría e inteligencia acerca de la voluntad de Dios. Más adelante los liberan y todos querían que se fueran a escondidas, así como de que, ya te pegué y no quiero que te vean, vete por ahí, ¿no? Porque ellos eran ciudadanos romanos también, ¿no? Pero el punto no es ese, el punto es que nosotros podemos ver cómo Dios muestra que el comprender su voluntad nos lleva a cumplirla, primero buscando las cosas de arriba, revistiéndonos o vistiéndonos para no hacer diferencias entre los hermanos, ¿sí? Para que nosotros podamos impactar a los demás allá afuera. Y perdonándonos unos a otros, dice, ¿no? Si alguien tiene una queja, que se perdone o que perdone a su hermano, así como Jesús nos perdonó. ¿Qué pecados tenías? Ahí es como que nos ponemos en una balanza y podemos decir, no, es que este tenía más pecados que yo. Pero así como a él y como a mí, Jesús nos perdonó en la cruz. Y nosotros debemos de perdonar también. Ya para finalizar, son solo 3 cosas que debemos de hacer como cristianos, como iglesia. Vamos de nuevo a Colosenses 1, por favor. Solamente vamos a leer el versículo 10. Dice, para que, todos juntos, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Eso es lo que Dios espera de nosotros. No vaya a su casa a buscar los frijoles o no sé, el tenate de las tortillas, o bueno, yo tengo tenate, o no sé, la alcancía para contar cuánto va juntando. No se trata de, como apenas pasó el Día de las Madres y el Día del Maestro, y el día es que Sheila cumple años el 15 también. Entonces, a veces nos decía un pastor ayer en la clase, nosotros ponemos a nuestra mamá el Día de las Madres y le decimos, mamá, hoy es tu día y te vamos a apapachar, para que se escuche bonito. Te vamos a hacer el aseo de toda la casa y te vamos a tratar como una reina. Pero ¿qué pasa el 11? Se acabó, ¿no? El encanto de Cenicienta. No.
a veces lo tomamos así en nuestra vida espiritual y no es así. Pensamos que domingo es el día mágico, el día donde venimos, nos revestimos, pero mañana ya tiramos por ahí el vestido. Hoy buscamos a Dios en la mañana porque es el culto, porque es el día que hizo nuestro Dios y nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Pero mañana ya no oramos. O sea, ¿qué clase de cristianos? Eso no es un cristiano. Eso no es un hijo de Dios. Recuerden que más los que creen en su nombre tienen potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos herederos y coherederos con Cristo. Para que algún día seamos glorificados tenemos que padecer. Tenemos que vestirnos como Jesús se vistió. ¿Sí? Y tenemos que buscar primero a Dios. Y esto de buscar, si a usted se le hace difícil, piense en que tiene que buscar qué comer. Y si no come, y si no comen sus hijos, pues vienen enfermedades graves y se mueren de hambre. Pues podemos morirnos también de hambre. La muerte espiritual nos acecha a todos. Y tenemos un enemigo que está como león rugiente buscando a quien devorar. No busca a los más robustos, a los que andan bien. Busca a los que están por ahí sin el vestido, los que no andan buscando a Dios y los que no quieren padecer, no se quieren lastimar. Entonces, pónganse de pie, vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Hoy es el día del Señor. El Señor apartó un día en la semana. Pero llegaban momentos en Israel en los que incluso los hijos de Elí dice que agarraban del sacrificio lo mejor para ellos. Ellos sabían, de acuerdo a las reglas, qué parte les correspondía como sacerdotes. Pero cuando andaba ahí la carne, agarraban las partes mejores para ellos. Sustraían. Otra cosa que pasa es que Dios se hartó de los sacrificios porque no tenían el sentido que deberían de tener. Busquemos primeramente las cosas de arriba donde está Jesús. Revistámonos de gracia, de amor, de misericordia, de perdón. Y padezcamos lo que sea que nos toque padecer. Oremos. Señor, te damos gracias. La idea de sufrir, de padecer, no nos agrada a todos, pero esto no se compara. El sufrimiento aquí no se compara a la gloria venidera. Es una promesa que sigue vigente, que sigue y traspasa los cielos, nos llega a nosotros y sigue sobre nuestra generación si tenemos el deseo de darte honor, buscándote y vistiéndonos en honor a ti. Te damos gracias en esta hora, bendice tu palabra. Santifícanos en tu verdad, Señor, porque tu palabra es verdad. Y ayúdanos los que no te buscamos como debe de ser. Haz que arda ese deseo en nuestro corazón. Pero también sabemos que si no lo intentamos, jamás empezará ese deseo. Estamos en tus manos y solo te pedimos que nos sostengas, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a cada una de las familias aquí. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, hermanos.